Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en una nueva historia, un nuevo drama. Porque de eso se trata la vida, ¿no? De dramas, de risas, de amor, y de chismes de famosos, que es lo que nos encanta a todos, seamos honestos. Hoy vamos a hablar de una pareja que hizo temblar los corazones de millones de personas, una pareja que nació en el set de rodaje, una pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas, y una pareja que al parecer, se enfrentó a más obstáculos de los que podíamos imaginar. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones, las declaraciones, todo lo que rodeó a su relación, desde el flechazo inicial hasta la supuesta explosión que llevó a su separación. Y sobre todo vamos a intentar responder a la pregunta del millón, ¿el amor fue realmente más fuerte que el proyecto, o fue el proyecto lo que al final, terminó por consumirlo todo? Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y me encanta tenerlos aquí conmigo. Además, si les gusta este tipo de vídeos de chismes y salseos, déjenme un comentario y háganmelo saber para que pueda traerles más contenido así. Suscríbanse, que es gratis y me ayudan un montón. Bien, ahora sí vamos a empezar con este culebrón turco. Todos recordamos el boom de Senkalkapm. Una serie que traspasó fronteras, que nos enganchó a la historia de Eda y Serkan, dos personajes opuestos que inevitablemente se enamoraban. Y la química entre Hande y Kerem era innegable. La pantalla parecía que iba a explotar con tanta intensidad. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba que había algo más allá de la actuación. Era palpable, ¿verdad? No podían ocultarlo, ni siquiera intentándolo. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación. El fandom enloqueció. Era la confirmación de que los cuentos de hadas sí existían, que el amor de la pantalla podía convertirse en realidad. Y nosotras, las románticas empedernidas, no podíamos estar más felices. Era como si nuestros propios sueños se hicieran realidad a través de ellos. Los veíamos juntos en redes sociales, viajando, compartiendo momentos especiales. Parecían la pareja perfecta. La prensa los adoraba, los fans los idolatraban y todo parecía marchar viento en popa. Las alfombras rojas eran su escenario, los premios su confirmación, y cada aparición pública un evento esperado con ansias. Pero como suele suceder en estos casos, detrás de la fachada perfecta se escondían algunos problemas. ¡Ay, esos espejismos! Aquí es donde empiezan las teorías y los rumores, donde la verdad se disfraza y los hechos se mezclan con la especulación. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado intensa. Imaginen tener a todo el mundo pendiente de cada uno de sus movimientos, analizando cada publicación en redes sociales, cada gesto, cada palabra. Incluso el emoji que usaban. Debe ser agotador. Imaginen no poder ir a comprar el pan sin que un paparazzi te siga, sin que tu vida privada se convierta en un reality show. Otros apuntan a que las agendas de ambos eran incompatibles. Ambos son actores muy demandados, con proyectos constantes que los mantenían viajando y trabajando sin parar. Hande, convertida en un icono de estilo, en embajadora de marcas de lujo, viajando entre Turquía y Europa. Kerem con ambiciones internacionales, probando suerte en Hollywood, participando en producciones que lo llevaban lejos de casa. Conciliar una relación con ese ritmo de vida debe ser un desafío enorme. Un Tetris emocional. Y luego está la teoría que da título a este vídeo, ¿el amor fue realmente más fuerte que el proyecto? Se dice que la productora de Senkalkapm tenía mucho control sobre la imagen de la pareja, que querían mantener viva la llama del romance en la pantalla incluso fuera del set de rodaje. Se rumorea que les pedían que hicieran ciertas publicaciones en redes sociales, que asistieran a ciertos eventos juntos, en resumen, que mantuvieran viva la fantasía para el público. Como si fueran personajes de una sitcom obligados a seguir un guión preestablecido. Si esto es cierto, es fácil imaginar cómo pudo afectar la relación. Imaginen tener que fingir amor cuando en realidad están cansados, estresados o simplemente no tienen ganas. Imaginen que su relación se convierte en un producto, en una estrategia de marketing. Una marioneta en manos de la industria. Debe ser asfixiante. Perder la espontaneidad, la autenticidad, la libertad de ser uno mismo.
Algunas fuentes incluso sugieren que había tensiones entre Hande y Kerem sobre cómo querían manejar su relación. Parece ser que Hande era más reservada y prefería mantener su vida privada alejada del ojo público, mientras que Kerem era más abierto y no tenía problema en compartir algunos momentos con sus fans. Estas diferencias en la forma de ser pudieron generar fricciones y malentendidos. El choque entre la discreción y la exposición. Dos mundos, dos visiones, un mismo escenario. Y luego, claro, está el tema de los celos. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es inevitable que surjan celos profesionales. Quizás uno de los dos tenía más éxito que el otro, o recibía más atención de la prensa. Estas situaciones pueden minar la confianza y generar resentimiento. La envidia acechando en la sombra. Un veneno silencioso que corroe las bases de la relación. Los egos inflados chocando como asteroides. Además, no podemos olvidar el factor de los fans. Si bien el apoyo incondicional de los seguidores puede ser un impulso, la toxicidad de algunos puede ser devastadora. Comentarios hirientes, críticas despiadadas, expectativas irreales. Un bombardeo constante que puede afectar la autoestima y la salud mental. La presión de ser perfectos a los ojos de los demás. Sea cual sea la razón real, lo cierto es que un día, de repente, la magia se rompió. Los rumores de separación empezaron a circular con fuerza, y finalmente se confirmó la noticia. Hande y Kerem habían terminado su relación. El castillo de arena se desmoronó. El fandom se derrumbó. La fantasía se desvaneció. El cuento de hadas llegó a su fin. Y nos quedamos todas con el corazón roto preguntándonos qué había pasado. ¿Dónde quedó el amor? ¿Se esfumó con el viento? Se ahogó en un mar de presiones. Por supuesto, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha protagonizado nuevas series y ha encontrado el amor en otra persona. Un nuevo romance que la ha devuelto a la primera plana de las revistas del corazón. Kerem también ha continuado con su carrera y se le ha relacionado con otras mujeres. El carrusel de la vida sigue girando. Pero la sombra de su relación siempre los perseguirá. Siempre serán recordados como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Un fantasma que ronda sus pasos. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor, por muy fuerte que sea, necesita más que pasión y química. Necesita comprensión, respeto, comunicación y sobre todo privacidad. Necesita un espacio para crecer y florecer sin la presión del mundo exterior. Un jardín secreto donde cultivar la intimidad. También nos recuerda que la fama tiene un precio. Que vivir bajo el escrutinio público constante puede ser devastador para una relación. Que a veces es mejor proteger lo que uno tiene y mantenerlo alejado de los focos. Un escudo contra la invasión mediática. Y por último nos enseña que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Que la vida real es complicada y que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden terminar. Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Aunque el final sea agridulce, el viaje siempre deja una huella. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de pasión, de éxito, de presión y de desamor. Es una historia que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho reír, que nos ha hecho llorar y que, sobre todo, nos ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor y la fama. Una lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Kerem y Hande. Hemos explorado los rumores, las teorías, las posibles razones de su separación. Hemos visto cómo el amor puede ser poderoso pero también frágil. Espero que les haya servido para reflexionar sobre las relaciones, la fama y la presión mediática. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de formar parte de esta comunidad. Ustedes son mi motor. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de su separación? ¿O creen que había otros factores en juego? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Los leo a todos. Me interesa mucho su perspectiva.
Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más gente pueda disfrutar de esta historia, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por su apoyo incondicional. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. No olviden ser felices.